En el lugar se encuentra nuestro compañero Irving Pineda. En estos momentos nos conectamos hasta el Zócalo capitalino y vamos a revisar cómo sigue la celebración y de qué forma también este discurso de Andrés Manuel López Obrador fue recibido por el auditorio. Lo comentábamos, Jania, un poco. Fueron dos discursos, ya lo estaremos viendo más adelante. El primero, en el hotel, fue un discurso más hacia los mercados, hacia la oposición. Un discurso conciliador, un discurso para los empresarios, un discurso también para el gobierno. Claro. Un poco el de transición, el que se va y el que va a entrar. Y este otro en el Zócalo capitalino fue dirigido a su base electoral y vimos la diferencia en ese sentido. Y si te parece bien, nos conectamos entonces sí con mi compañero Irving Pineda, que ha tenido, vaya que un día ajetreado siguiendo de cerca y antes que nadie los movimientos del candidato Andrés Manuel López Obrador y próximamente presidente electo, si todo se confirma en ese sentido. Vamos contigo, Irving, ¿cómo estás? Buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Irving? Adelante. Juanpa, Jania, qué gusto escucharlos. ¿Qué nombre le ponemos a esta cobertura? Pues el día después de... Estamos justo en la plaza del Zócalo capitalino, estamos amaneciendo, Jania, Juan Pablo, pues con un virtual ganador de los comicios para renovar la presidencia. Es el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador, quien dio un mensaje rapidísimo aquí en el Zócalo capitalino, un mensaje que tuvo dos datos duros. El primero, y me parece el más importante, es que este martes buscará una reunión justo aquí en Palacio Nacional, que está muy cerca de donde nos ubicamos, con el presidente Enrique Peña Nieto a fin de tener un buen cambio de gobierno. Ha insistido que a partir del primer minuto que se convierta en presidente, es decir, que tome el poder, sería el 1 de diciembre, va a aumentar la pensión para los adultos mayores, una de sus promesas que hizo en los más de 240 mítines que tuvo durante toda esta campaña, que duró más de 90 días, pero bueno, campaña larguísima, campaña en la cual el candidato visitaba más de 2 estados en un día. Juan Pablo, Jania, la verdad es que el Zócalo capitalino se ha vaciado, fue una fiesta muy rápida la que ocurrió, fue un discurso, Jania, que duró más o menos de 15 minutos y después de ese discurso de menos de 15 minutos, Jania, Juan Pablo, el Zócalo se vació, querían escuchar al candidato, Avenida Juárez evidentemente estaba repleta de simpatizantes, inclusive algunos no pudieron llegar al Zócalo, pero la verdad es que en cuanto dio el mensaje, pusieron la música de Morena y la gente terminó yéndose. De hecho, la plancha del Zócalo capitalino está vacía a esta hora. Quisiera ver si podemos hacer tantito una imagen. La luz está un poco complicada porque de hecho ya están el personal de limpia del gobierno de Ciudad de México a esta hora pues ya limpiando y alistando el Zócalo, porque mañana, bueno, pues hay partido y evidentemente el Mundial se va a ver aquí en unas pantallas que instaló el gobierno de Ciudad de México. ¿Quién estuvo con López Obrador? Bueno, pues estuvo toda su familia. Antes tuvo una reunión en el Hilton donde daba ya este mensaje. Estuvo, bueno, pues con quienes se perfila sea su gabinete en caso de que se confirme ya que es el ganador de los comicios para renovar la presidencia de la República y en caso de que también se confirme las invitaciones que hizo durante el inicio de campaña e inclusive unas que hizo durante la etapa de precampaña. Oye, Irving, al inicio, bueno, ha sido una campaña larga, has estado tú siguiendo al candidato, acompañándolo en los recorridos por todo el país, pero que te quería preguntar, ¿te le paraste enfrente a su coche destartalado? ¿No lo dejaste avanzar? ¿Arriesgaste el físico? ¿Arriesgaste ahí el rostro? Como diría Martinoli, echando rostro. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te dijo y por qué te le paraste ahí? Jania, fíjate que la verdad, todos los periodistas, y esto hay que decirlo, Jania, tú que conoces bien este asunto, bueno, imagínate que han pasado muchísimas horas, que las encuestas de salida dan que como virtual ganador, bueno, pues todos los reporteros queríamos tener una declaración. La única forma de tener esa declaración, Jania, no era, ¿cómo comentarte? Pues por medio de solicitar una conversación con el candidato o hacerle una invitación. La verdad es que nos dijo su equipo, no se puede, la única forma de poder tener una declaración es cuando salga de la casa de campaña que se ubica aquí en la colonia Roma, y no nos quedó, Jania, más que intentar pues hacerlo primero de una manera muy amable. Sin embargo, llegaron cientos de simpatizantes que impedían que la prensa pudiera acercarse al candidato y no hubo más que pararnos en ese automóvil, caminar hacia la ventana y tener las primeras declaraciones del candidato presidencial, pues para conocer sobre todo la impresión. La verdad es que lo que yo buscaba en esto era tener pues las primeras impresiones de estas encuestas de salida que ya se habían revisado en esa casa de campaña poco después de las 5 de la tarde y que inclusive, bueno, en 2 cuartos de guerra alternos habían llegado a la 1 de la tarde, Jania, Juanpa.
Oye, Irving, escuchábamos algunas declaraciones de próximamente el presidente electo referente a lo que podría ser su agenda para los próximos días. También algunos integrantes de su gabinete, tanto económico como político, mencionando a Tatiana Cloutier. En ese sentido, Irving, ¿qué sabes, qué conoces acerca de la agenda de Andrés Manuel López Obrador para las próximas 24 a 48 horas, también entendiendo esta reunión con el presidente Enrique Peña Nieto que nos comentas? Bueno, les debo de contar que primero él no quería festejo como tal, no había la organización de un festejo al interior de la coalición Juntos Haremos Historia y al interior de Morena, no había la intención de hacer un festejo. Sin embargo, esta decisión se tomó al final, inclusive, el Zócalo se les prestó al final a Morena porque había un problema de que también, según el equipo de prensa y el equipo de comunicación, no les querían prestar el Zócalo y eso también tenía un problema para Morena, que no había podido organizar o tener pues una planificación de lo que sería su evento, su festival, su festejo después de los comicios. Mañana el candidato, hasta donde tenemos entendido, va a descansar y va a estar con su familia, y el domingo, y ya el martes tuviera esta reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, y además también buscaría planificar una gira para estar de nueva cuenta en todos los municipios que visitó la campaña, pues para dar las gracias que votaron por él. Él buscaría hacer una gira igual de intensa, igual de larga que como la hizo en los últimos 90 días, gira que hay que decir, comenzaba en un estado y luego avanzaba 2 más y fueron más de 240 mítines nada más para que se den una idea de lo que hizo el candidato presidencial en 90 días de campaña, esto sin contar la parte de precampaña y la parte de intercampaña. Así es, pues nos quedarán por ver, presenciar 5 meses de transición de aquí a diciembre y bueno, vamos a ver esto que tú dices, el agradecimiento de el presidente electo por el país, en lo que se van acomodando también los nuevos cuadros. Ya adelantaba ahí mismo en el Zócalo, Irving, los nombres de los secretarios que probablemente estén acompañándolo y tenemos todavía algunas dudas. Juan Pablo, por ejemplo, en este gabinete de transición, si se quedará quizá la gente que está negociando el TLC o no, esos son temas que también tendremos que irle preguntando de poco en poco. Nos llamó la atención Irving, Juan Pablo, en su discurso, ya ahí en el Zócalo, en el agradecimiento de un gobierno por, para y con el pueblo. Creemos que son frases de Abraham Lincoln, ¿no? Son frases que de Abraham retomó Lincoln en Gettysburg. Sí, interesante que haya parafraseado al presidente de los Estados Unidos. Así es, y después, bueno, amor con amor se paga, ya iremos analizando, desgranando las palabras, el discurso del próximo presidente electo. Irving, esto que nos planteas, ya para cerrar, ya platicábamos contigo antes de iniciar esta segunda ronda de transmisión especial, que no tenían permiso para estar ahí en el Zócalo. ¿Pero qué no pensaban festejar? ¿No tenían permiso por parte del gobierno capitalino o no tenían pensado irse al Zócalo? No entendemos muy bien cómo si se daban por ganadores desde el inicio de la campaña. La información que tenemos es que el gobierno de Ciudad de México no les quería prestar el Zócalo capitalino y ellos estaban planificando buscar una plaza más. La plaza favorita de López Obrador es el Zócalo y él quería festejarlo, pero tal cual, se les complicó al final. Finalmente ya por ahí nos enteramos que ayer, sábado por la noche, sábado por la tarde, solicitaron el permiso y al final las autoridades de Ciudad de México se dieron a que utilizaran el Zócalo capitalino, lo desocuparan rápido para que mañana se pudiera llevar a cabo lo que ya estaba planificado, que es que se pueda ver el fútbol aquí en el Zócalo capitalino. También, Jania, hay que decir, queda para la historia y queda para analizar esto, seguramente los especialistas lo contarán mejor. Jania, es un partido muy joven, Morena, no sabemos ni cuál sea el voto duro de Morena y hoy por hoy, pues Morena tiene un virtual ganador de los comicios para renovar la presidencia, pero también se perfila que de algunas gubernaturas. Eso queda para el análisis y para el estudio. 2 partidos, la coalición conformada por Morena, por el PES y por el PT. Esta coalición de Morena y PES son 2 partidos jóvenes, son 2 partidos que surgieron justo en los últimos 6 años y con una reforma, con una cirugía a todas las reglas para celebrar los comicios. Esto también habrá de quedar para el análisis de que un partido tan joven ha podido alcanzar incluso a un candidato presidencial con todo y que él había emanado ya de la izquierda y del PRD, y no se nos olvida los comicios de 2006 y de 2002. Así es, pues efectivamente para el análisis de los especialistas, de los
internacionalistas y los politólogos, porque entramos en esta fase, lo que ocurrió en Estados Unidos, que nadie lo esperaba, lo que ocurrió en Gran Bretaña con el Brexit, y ahora nosotros con un presidente por primera vez de izquierda. Muchas gracias, Irving, un trabajo excelente, maravilloso, como siempre, y no te vamos a despedir, te vamos a decir hasta pronto, porque seguramente en unos minutos más volveremos a entrar contigo. La madrugada es corta, y más en tiempos electorales. Vamos Irving, a recorrer. Gracias, Jania. El incansable Irving Pineda. El incansable, Gran sí. jornada para nuestro compañero Irving Pineda. ¿Y qué te parece si nos